Bueno, bienvenidos al día después. Vamos a hacer esto. Como el parcial es una evaluación sumativa, pero también lo consideramos una evaluación formativa, vamos a una evaluación formativa. Entonces vamos a tomar unos minutos para repasar algunas cuestiones del parcial, ver cuáles son las perplejidades, las cuestiones que surgieron y revisar a partir de esto un poquito cómo podemos modificar algunas cuestiones para adelante. Porque mucho de lo que ustedes hicieron hasta ahora es la base de esta segunda mitad del año. Hola. Así que bueno, miramos un poquito esto. Para empezar a ver, empezamos con, les tomo un tema, el tema A, y lo voy siguiendo, ¿está bien? Y si hay problemas, les voy comentando un poquito cómo venía el parcial, donde hay problemas, paramos, miramos, pero lo vamos a hacer rápidamente para no morfarnos del seminario, ¿está bien? Empieza con el concepto de medicamentos genéricos y nombre genérico de medicamentos. ¿Esto algún problema así grande? Esto estaba dado en el seminario, así que es cuestión de repasarlo. Después viene dinamia, donde tenían que mirar receptores y segundos mensajeros. Esto también es una cuestión de memoria. Estaba como ejercicio en el trabajo práctico, estaba en los seminarios, así que es cuestión de mirar, che, esto es la vía. Sí, ahí en esa parte por ahí era un poquito confuso, porque por ahí a veces tenías varios receptores y cuál tenías que especificar, o por ahí sí, era como medio, o hasta qué punto tenías que seguir poniendo la cascada. Sí, de todas maneras, nosotros con que pongas una parte de la cascada lo consideramos bien. O sea, no, el tema es que no pongas beta 2 disminuya MP cíclico, claro, ¿viste? Sí, una cosa que está al revés. Consulta, ahí en uno de los muscarínicos que vasodilataba, ¿se podía poner, aunque no es un directo, pero es un óxido nítrico como vasodilatador? Sí, lo podrías poner como cadena. Perfecto. Decías, che. La cadena, porque después lo volví a preguntar, o sea... Sí, sí, mientras se entienda, o sea, de alguna manera está bárbaro. Después plantea el tercer ejercicio, es este, en el cual tienen la concentración de MP cíclico, una curva A más B y A más C, donde las cantidades de B y C son fijas, y les planteamos algunas cuestiones que también son bastante parecidas, me parece, a las que dimos en los prácticos. A podría ser un agonista de receptores beta 2, ¿con esto hay algún problema? Digamos, aumenta los niveles según el receptor, aumenta los niveles de MP cíclico. B podría ser atenolol. Creo que no tiene más, el último punto, B es más potente que C. Claro, como antagonista parecía más potente C, porque necesita más dosis para desplazar al agonista puro. El agonista puro necesita más dosis para desplazar a C. Para mí era así. El agonista puro... C, o sea, como que necesita más dosis del antagonista, pero más dosis del agonista puro. Acá hay un agonista puro y un agonista no puro, es casi racial el tema. ¿Cuál? Un antagonista competitivo y no competitivo, ahí sí. Y, pero no podés ver potencia de B y C. Vos pusiste cantidades fijas. Pusiste una cantidad fija de B y una cantidad fija de C. O sea, ¿cómo vas a ver potencia de algo que no estás modificando un efecto porque no modificas la concentración de esa droga? Así que es imposible. Bien, vamos a farmacocinética. En farmacocinética estaba el cuadrito... Casi intento teníamos. ¿Lo tenés? ¿Se puede prender? En minutos, en segundos. Bueno, ahora, entonces en un segundo miramos farmacocinética. Ya miramos farmacocinética. Estamos absolutamente preparados. Tengo un poquito de memoria RAM. Casi ya. Bien. Bueno, farmacocinética. Tenemos este gráfico. A ver. Cirquitum. Acá. Teníamos este gráfico donde tenemos acá tiempo y acá concentración plasmática de qué es diferentes concentraciones plasmáticas, nos dice que después de administrar varias dosis únicas y se obtiene el siguiente gráfico. Así que tenemos esto. Entonces lo que les plantea, les tiro un par, al principio me parece que no hay problema, ¿no? La curva A corresponde a un fármaco aplicado por vía endovenosa, pero por vía sublingual podría ser similar si el fármaco es muy polar.
¿Problemas con esto? No, ¿por qué no? ¿Podría ser verdadero o falso? Tiene que ser más lipofílico, entonces. ¿Cómo? Claro, tiene que ser más no polar, o sea, más lipofílico para que sea parecido. Claro, si es polar, obviamente no atraviesa membranas, así que no hay manera de que tenga una curva similar. Si les hubiese dicho, si el fármaco no es polar, entonces bárbaro, atraviesa la membrana directamente y la curva podría haber sido esta, de una vía oral. ¿Está bien? Les tiro algún otro en el... Bueno, a ver, alguno un poquito más difícil. En este gráfico podríamos comparar el margen de seguridad entre B y C. ¿Margen de seguridad se usaban las otras dosis? ¿Cómo? Los otros gráficos. ¿Margen de seguridad se usaban los gráficos dosis respuesta? Claro. ¿En qué gráficos podemos comparar el margen de seguridad? ¿Qué tipo de gráficos? Las cuantales. En las curvas graduales lo que miro es eficacia, miro potencia. Veo a medida que aumenta la concentración de un fármaco, cómo cambia el efecto. En las curvas cuantales podía comparar, digamos, con un efecto adverso y entonces comparaba seguridad. Índice terapéutico 99, margen de seguridad. Y esto no tiene nada que ver, estos son curvas farmacocinéticas. Lo único que estoy viendo es, le pongo un fármaco a una persona y empiezo a sacar sangre cada 5 minutos, 10 minutos, qué sé yo, y veo la concentración plasmática. No me sirve para nada eso. Así que jamás podría estar mirando margen de seguridad ni nada parecido. La cinética de eliminación de estos fármacos es de orden 0. No es de orden 0. Esto es falso. Porque la pregunta previa, les digo, che, este es un fármaco semilogarítmico que permite observar parámetros farmacocinéticos como vida media o cinéticas de distribución y eliminación. Es para obligarlos a mirar si es semilogarítmico o no. ¿Es semilogarítmico? La distancia entre 0 y 5 es esto. Hay 5 puntitos acá. En la misma distancia, entre 20 y 40, hay 20. ¿Es semilogarítmico? Fíjense, si acá dijese 1, 2, 3, 4, 5, la distancia entre 1 y 2 es la misma que la distancia entre 4 y 5. ¿Sí? Pero acá la distancia entre 0 y 5 son 5 microgramos por mililitro. La distancia, en el mismo intervalo, la distancia entre 20 y 40 son 20. Si acá tuviera 80, la distancia entre 40 y 80 es 40. A medida que voy avanzando, acá tendría 160. Entonces es como si lo fuese comprimiendo. Con lo cual sí es semilogarítmico. Y entonces ya no están mirando una curva, por más que estos son rectas, esto sería una cinética de orden 0, si esto fuese bien aritmético, si fuese como acá, 1, 2, 3, pero acá es logarítmico. Entonces la curva se convierte acá en recta. Así que eso lo tienen que mirar. Por esto les planteo primero, che, miren, ¿es un gráfico semilogarítmico o no? Sí, ¿cómo se dan cuenta? Y porque las distancias, digamos, en el mismo intervalo no cabe lo mismo. ¿Esto se acuerdan que lo vimos? Pero esto lo tienen que poder ver, porque si no, no están mirando si es una cinética de orden 1 o de orden 0, por ejemplo, o cualquier otro tipo de curva. Acá una cinética de orden 1 daría una curvita así, y en una cinética de orden 0 te hubiera dado así. Pero la cinética de orden 1, en un gráfico semilogarítmico, se te rectifica. Entonces, ¿en qué quedamos? Es de orden 1. Es de orden 1, porque es semilogarítmico. Bien. Después está el señor Pérez, de 70 años, que pesa aproximadamente 80 kilos, está sufriendo una arritmia aguda. Perdón, Manuel, el anterior, Sí. que la A hace la curva A, tiene primero una pendiente y después cambia. Sí. Que en una parte preguntaba cuál es la concentración plasmática del fármaco A en el momento 0. Eso no es lo de que vos explicaste de compartimental, nada de eso, ¿no? Es bicompartimental, pero... Sí, pero no se los pregunté eso. No, eso puede ser del año pasado, alguna cosa que hayan repasado o que lo hayamos visto en un práctico. Sí, creo que lo vimos,
pero por arriba. estuve muy tentado decirles la concentración, lo saqué, lo anoté y lo saqué. Pero no quise hacérselos porque justamente es como si fuera un modelo bicompartimental, donde primero se distribuye rápidamente y después tiende a eliminarse rápidamente. Ahí la 7, mirá, la 7 La 7 dice la concentración plasmática a tiempo cero del fármaco A es de 40 microgramos mililitros. Ah, sí, la dejé. Ah, del fármaco A. Ah, sí, la dejé. La concentración plasmática a tiempo cero del fármaco A es de 40 microgramos por Es la mililitro. concentración plasmática a tiempo cero. A tiempo cero. Del fármaco A es de 40 microgramos por mililitro. ¿Está bien? ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que la concentración plasmática se hace calculando la continuidad. Ahí hay que continuar. Ahí está. Es la continuidad de la de eliminación. Entonces esa es falsa, digamos. Sí, esa es falsa. Yo se los di alguna vez, ¿no? Pensé que lo había sacado Al esto. final de la clase, ¿Es falsa entonces? Es falsa, sí. Porque es falsa, sí, porque tenés que continuar. En realidad, para sacar la concentración plasmática inicial, cuando estás en un bicompartimental se continúa esto. O sea, y esto te da por debajo, te da casi 20, 25. Así que no. Sería. Bueno, bien ahí. Ni me acordaba que había quedado. Hay que repasarlo porque si no es muy largo para mirarlo todo. Dale. Literal, 25 segundos. Los últimos 5 minutos de la clase. Pasamos a otro tema. El señor Pérez, que recibe un antiarrítmico que le da 0,2 gramos del antiarrítmico, logra una concentración plasmática de tanto, de 1000 miligramos por litro a tiempo cero. Y le pregunta cuál es la biodisponibilidad de este fármaco. Acá muchos pusieron cualquier cosa, sacaron cuentas, hicieron qué sé yo. Acá hay un problema de estudio. Fíjense que nosotros muchas veces, casi es un axioma, si un fármaco se lo damos por vía endovenosa, tiene una biodisponibilidad de 100%, porque la biodisponibilidad es el porcentaje de la droga que ingresa a sangre. Entonces es 100%. Ahora, si se lo preguntamos al revés, le decimos, le damos un fármaco por vía endovenosa, ¿cuál es la biodisponibilidad? Y hay mucho rebotando ahí. Yo estaba revisando así rápidamente varios parciales y acá hubo varias confusiones. Acá no había ni que pensarlo, 100%, chao. El segundo punto es cuál es el volumen de distribución aparente del fármaco. ¿Hacemos? ¿Cuál es el volumen de distribución aparente del fármaco? Que esto es sacar la cuentita. Volumen de distribución, dosis sobre concentración plasmática y sacar la cuenta. Acá lo que los marea a ustedes es el pase de unidades. Pero es una pavada. Si tienen 0,2 gramos son 200 miligramos. Es 200 miligramos sobre 100 miligramos litro. Miligramos con miligramos se da y les queda el resultado directamente. No hay 200 sobre 100. ¿Y ahí se multiplicaba 2 litros. por el peso del paciente? No, porque no te está pidiendo por peso. Te está diciendo, ¿cuál es el volumen de distribución? Sí, ni les complicamos con el peso para que no saquen cuenta. Si multiplicabas por el peso del paciente te daría litro por kilo. Claro, a mí me... O sea, el volumen de distribución es una unidad de volumen, con lo cual la unidad de volumen es litro, mililitro, centilitro, o lo que vos quieras llamarle litro, pero o cúbico, algo milímetro cúbico, pero esa es la unidad de volumen. Así que no tienen que... Después dice, si la concentración plasmática inicial de una droga cuya vida media es 4 horas es de 20, ¿cuál será su concentración plasmática 12 horas más tarde? 2,5, pero esto es bastante fácil porque lo único que tienen que pensar es 4 horas más tarde pasa de 20 a 10. 4 horas más tarde va a pasar de 10 a 5 y 4 horas más tarde de 5 a 2,5. O sea, aplicar el concepto de vida media y chau. No hay creo que daba 2 litros el volumen de distribución y ahí creo que después seguía la pregunta que si llegaba al anterior. a la biofase o no sé cómo decirlo. Ah, sí, llega al órgano blanco. No llega. Sí, ¿por qué no? Sí, porque se queda en el plasma, no puede pasar hacia la célula donde tiene que pasar. Sí, pero está en contacto, es una arritmia. El órgano blanco es la arritmia. Sí, el corazón. Está ahí, está, digamos, Sé que no, porque entendí como que tenía que pasar a la célula cardíaca. No sé. que tenía que penetrar. En la clase decía que tenía que superar la cantidad de plasma para que llegue al órgano blanco y ese es el concepto que nos quedó a todos. Y a nosotros también nos habían explicado que era
Pero mira, ponerle que el órgano blanco fuesen los eritrocitos. ¿Por qué tiene que salir del plasma? Ahí sí entendí, pero yo como que era más allá del plasma. Pero está, digamos, está pasando por el endocardio. Está ahí irrigándolo. Igual podemos no considerar ese segundo punto, si les parece, si quedó confuso. Sí, y vamos a, consideramos el tema de volumen de distribución sin considerar si llega o no y chau. Disculpe, si lo pensamos de las dos maneras, tanto por los kilos o por el volumen aparente, que son 2 litros, ¿está bien? Yo lo pensé de dos maneras. No, porque no te pide por kilo. ¿Kilo de qué? Hacer la relación con el kilo del paciente. Pero si, no. Uno es volumen aparente y otro es volumen aplicado al paciente. O sea. Lo que pasa es que te dice cuál es el volumen de distribución del fármaco. Y no te está diciendo en este paciente en particular, te dice el fármaco tiene este volumen de distribución. Vos cuando lees las características de un fármaco tiene tal volumen de distribución y tenés que sacar el volumen de distribución del fármaco. Que de hecho vos, a partir de ese volumen de distribución, uno debería ajustar muchas veces por el peso del paciente. Claro. Porque vos necesitas saber ese volumen de distribución para ajustar por el peso del paciente. Eso pasa mucho en pediatría. Con lo cual... Pero el volumen de distribución ya viene definido, o sea, no se hace para calcular por uno, entonces por eso... Para la opción 7 de la A... No. Sería, ¿cuál es el volumen de distribución aparente del fármaco? En función de esto, ¿considera usted que alcanza el órgano blanco? Esa segunda parte la tachamos. Bien. Y no la consideramos. La opción 7 esta está para corregir por si vos no te has dado cuenta que estaba esa opción. No, déjala. No, sí, es que está bien, es correcto, es falso. Y esto es segunda parte de la pregunta. No, yo que no me di cuenta que estaba... Es que yo hago por ahí 20 o 30 preguntas y después tacho. Digo, che, voy a dejar para no sé qué, pero cambio todo el tiempo. Y después... Hay 33, así que habrás hecho el doble. ¿Cómo? 33, por ahí hiciste 60 y tachaste 30. Hice mucho más. Me quedan por lo menos 2 parciales, digamos. Así que, digamos, de hecho tuvimos que pensar, lo autodiscutí si les daba 2 temas completamente distintos o no. Lo que pasa es que dar 2 temas distintos también puede dar lugar a diferencias entre ustedes. Y ahí era... Así que lo que hicimos fue mezclar los temas acá. Claro. Sistema colinérgico y adrenérgico. Acá está este tema. Nosotros les estamos dando una persona que recibe una gran cantidad de medicamentos. Este es un tema complejo, es el primer tema grandote donde tienen que estudiar un montón de fármacos, qué sé yo. El problema con este tema es que como es tan grande y tan complejo, bueno, miramos del libro, no nos acordamos realmente mucho las cuestiones, pero apunta a una cuestión que es que la mala medicación es la prevención cuaternaria. Por eso las dos guías que les dimos, las 2 guías de trabajo que no eran los libros, apuntaban a carga colinérgica. Porque no es algo raro. Este tipo es un tipo que tiene demencia, pérdida de memoria, boca seca, se cae, no entiendes, y dicen está viejo, tiene Alzheimer, lo que quieran, tiene demencia, y lo tiramos al geriátrico. Y esto no es algo tan raro. Y todos los síntomas de este tipo se explican por la carga anticolinérgica. Desde la demencia, la confusión, el cansancio, todas las características, la boca seca. Así que los síntomas eran todos eran de carga. Con lo cual, digamos, el tratamiento lógico es ir retirándole la medicación. Y el tipo se vuelve a convertir en una persona normal. Este fue un paciente mío, de hecho. Y lo que nos pasa a los médicos es que no retiramos medicación. Como lo dio otro que consideramos que sabe, y encima es el especialista. El traumatólogo le dio el relajante muscular con diclofenac con piridinol, que acá se da como agua. Yo los veo a los traumatólogos, en Inglaterra está prohibido el diclofenac con piridinol. Y en Estados Unidos se vende, pero tiene una etiqueta negra que dice responsabilidad del médico. No me hago cargo. Te dan la cantidad de pastillas de lo que es el tratamiento, para que no te sobre y te sigas tomando más de ellas. ¿Cómo? Que además te dan la cantidad exacta de pastillas de lo que va a ser el tratamiento para que no te sobre y sigas tomando cosas. Pero digo, esto es así, los antipsicóticos es así, los antidepresivos es así, tienen carga anticolinérgica, se suma. Acá también se hubiese sacado el antidepresivo y el antipsicótico. Por supuesto.
Le hubiese sacado de a poco. Sí, pero está tomando un antidepresivo tricíclico, amitriptilina, que tiene alta carga anticolinérgica. Ustedes cuando los trabajitos que les dimos dicen, che, de los antidepresivos, hay algunos, los antidepresivos tricíclicos tienen alta carga anticolinérgica y hay otros que no. Entonces lo hubiese cambiado por otro antidepresivo que no hubiese tenido esto. Si hubiese sospechado el cuadro. El primer problema que tenemos es que nadie lo sospecha. Porque lo que ves es un viejo de 70 años que decís, che, tiene... Y aparte te lo dice el psiquiatra. Entonces lo recibís en tu consultorio. El psiquiatra te dice que tiene demencia. Y vos lo ves ahí medio babeando, que no entiende nada. Y el traumatólogo que le dolió y obviamente le puso lo que le calmó el dolor. Y el especialista en gastro le dio algo para calmarle. Chau, todos hicieron... Y fíjense que el consejo que le da después el psiquiatra es... Sugiere ingresarlo en un geriátrico bajo estricto seguimiento de médicos especialistas para aliviar la situación familiar. Y esto... Claro, y cuando les pregunto cuáles son los factores de riesgo, los factores de riesgo son la polimedicación, polifarmacia, estas cuestiones, la edad del paciente, pero el otro factor de riesgo es la cantidad de médicos consultados. Con más de 3 médicos consultados, hay estudios que hablan de esto, aumenta el riesgo de muerte. ¿Por qué aumenta el riesgo de muerte? Por esto. Aumenta, o sea, hay una clara correlación, miren que estamos hablando de una variable dura, muerte, mortalidad, y cantidad de médicos consultados. Es así, porque la medicación es una de las primeras causas de morbimortalidad bien evaluadas en Estados Unidos. Están acá. Bueno, después teníamos los grupos, que esto es básicamente memoria, pero los habíamos mirado, varenicline lo habíamos mirado en tabaquismo, ¿se acuerdan? Varenicline lo vimos ahí. Los inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa, neostigmina, fisostigmina, en el tratamiento de la miastenia que habían tenido algún problemita. La atropina, piridostigmina, fisostigmina, el que quieras. Pero, atropina, como en el tratamiento de la intoxicación por órganos fosforados, el botilbromura de iosina lo vieron, antiespasmódico, y los bloqueantes neuromusculares. Eso, fíjense, no les estábamos poniendo. El único que estaba un poco... difícil era el primero de la pilocarpina, que se lo pusimos como ejemplo. Así que no había nada que completar. En el último que decía el polarizante, podías poner, yo puse succinilcolina, polarizante. El que quiera, sí. Pero, a ver, que quiera. Mientras reconozcan que estamos hablando de un bloqueante neuromuscular, cuál es el mecanismo de acción, una cosa general, no nos estamos escarbando ahí demasiado. Bien, esto paso a otro tema, entonces, todos tienen carga anticolinérgica. La polimedicación, vamos a corticoides, tabaquismo y asma. Acá entramos en el tema de terapéutica razonada. Y entramos en una cuestión que me parece importante revisar. Nosotros estábamos evaluando, sobre todo con Juan, que en los prácticos se tiende a, digamos, hay una primera parte del práctico en la cual es aprendizaje entre pares. Es traer con lo que leyeron, con lo cual hay una responsabilidad de traer leído para aprendizaje del resto. O sea, no es solo hacia mí mismo, sino que de lo que yo lea depende de lo que ella pueda aprender. Digamos, hay una cuestión bastante ética ahí. Pero más allá de eso, hay una cuestión que es, muchas veces es muy fácil el copio-pego, porque todos tenemos acceso a prácticos de años anteriores, las respuestas están en todos lados, así que en los libros, donde quieran, y es muy fácil esto. Acá el problema que nosotros estamos viendo es como esto es fácil, o se copia-pega y se eleva de esa manera, y después se da como por sobreentendido que ya lo tengo. Ustedes no lo tienen que saber. Y saberlo significa manejar el contenido para poder llevarlo a discusión, lo cual lleva un montón de perplejidades, porque no es cierto que porque diga una cruz, 2 cruces es esto. Después tiene que fundamentar, che, ¿de dónde saqué esto? Esto es así, ¿no? Porque si revisan 5 bibliografías distintas, dice 5 cosas distintas. Entonces es válido que les preguntamos, ¿de dónde lo sacaste? Y esto es lo que nos está interesando. O si dicen, bueno, esto tiene tal eficacia o tal seguridad. Yo hoy a la mañana corregí 6, anoche me levanté muy temprano y me puse a corregir. Y veía algunos que ponían algunas cuestiones con las cuales yo no estaba de acuerdo. Yo decía, pero ponían una bibliografía que era correcta, con lo cual a mí me obliga a mirar la bibliografía.
y esto, digamos, este es el ejercicio, che. No es porque el titular, ustedes repiten lo que yo sé y entonces ustedes lo repiten. Eso es un aprendizaje equivocado. Y esta segunda parte del año nosotros vamos a ir una y otra vez a repetir este tema. Prácticamente todos los prácticos son con este algoritmo. Si ustedes lo que hacen es venir al práctico de la manera en que lo están haciendo, donde vienen, se sientan, dan por sobreentendido que lo tienen, y en el práctico recogen lo que dicen los profesores y lo van llenando sin entender mucho, demasiado, no les sirve. No les sirve, o sea, aprovechen el práctico, que es un lujazo tener 3 horas y media de fármaco. Es un lujo, lo peleamos mucho. Realmente, yo tenía 2 horas y veíamos lo mismo en 2 horas y éramos 50 y era un quilombo. O sea, aprovechenlo. ¿Habría que citar la bibliografía ahí cuando poníamos la eficacia? Cuando les pide bibliografía, cuando les pedía bibliografía. Yo puse tipo Goodman, no me acordaba el capítulo. Obvio, no, pero el Goodman está bien, yo puedo ir y revisar el Goodman, y entonces estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Estas cuestiones. No, mi planteo es más fácil en el práctico y mucho más atractivo llegar a la parte del paciente. Che, discutamos qué hacemos con el paciente o los casos clínicos al final. Y ya ahí es como que tenemos la bata puesta. Che, y muchas veces, frente a los pacientes hacemos lo mismo. Nos ponemos el guardapolvo, el paciente cree que sos el médico y vos te sentís médico. Y mucha gente hace eso y eso es una estafa. Pero porque hay que recorrer todo un camino para poder pararse frente al paciente y decir una cosa con coherencia. Y no vale atajos. Se los repito, esto se los escribí en la primera edición, está escrito en el campus. No vale atajos ahí, no es que, bueno, vamos frente al paciente y frente al paciente entonces le doy una dosis. Nada, tienen que poder fundamentar. Y esto es lo que ustedes, hay muchísimas dificultades para esto, porque esto requiere poder entender de dónde sacan la bibliografía, poder explicar por qué la dan, y esto es lo que cuesta. Por eso ponemos esta cosa tan dura de los criterios. Che, los obliga a explicar, pero los obliga a explicar si lo hacen. Si lo copian y pegan, después llegan al parcial. Y después llegan al final. Y hay que pasarlo al final. Así que, o sea, nosotros los apoyamos en todo, pero después tienen que pasar realmente las instancias de evaluación. O sea, demostrar que son... Pasar fármaco, digamos, y podés medicar prácticamente. Pero es una responsabilidad. ¿Se entiende esto? Ok, después viene el tema de lectura crítica. Bueno, lo de los corticoides y todo esto es básicamente mirar el trabajo, es el mismo ejercicio que había en el trabajo. Lo de lectura crítica e hipertensión, acá hay algunos problemas. Les preguntamos, ¿cuál es la pregunta que se pretende resolver con la investigación? En general, me parece que la entendieron. ¿Qué tipo de estudio es en función del diseño de investigación? Muchos ponen que es un estudio experimental, pero lo que hizo fue, la persona que hizo el estudio fue mirar una base de datos donde se veía, tomaron las personas que tenían tal presión arterial y se fijaron en la misma base de datos, a partir del momento en que dicen, tomamos a partir de tal fecha, si para adelante tomaron medicamentos o no, que también figuran en la base de datos. Eso no es un estudio experimental, porque experimental sería que yo le doy un medicamento. Aparte aleatorizo, todo, hago toda una... Aleatorizás y todo. Acá es un... O sea, vos podés hacer un estudio experimental y no necesariamente tenés que aleatorizar. Claro. Podría ser un ensayo clínico no aleatorizado, qué sé yo. Pero acá no es un ensayo clínico. Esto es un estudio de cohortes. Lo que pasa es que tomo 2 cohortes, los que tienen, digamos, parto del factor de riesgo, hipertensos leves. ¿Está bien? Todos tienen esta cuestión. Y veo si toman o no medicación. Nosotros nos dio la discusión entre casos de control y cortes. Estamos viendo eso porque, como que mirar hacia atrás, por ahí suena más a un caso de control, pero viendo la progresión que dijo, lo miraban un año, después de 5, ahí es como era de cortes prospectivos. Entonces, como que... Claro. La diferencia entre un caso de control, casos y controles y cohortes es, casos y controles partís del evento. Claro. Entonces a partir del evento, entonces dirías, che, veo los pacientes que tuvieron IAM. ¿Cuántos de los pacientes que tuvieron IAM habían tomado medicación? ¿Y cuántos no habían tomado? Partís del evento, IAM. ACV, muerte. Te fijás en la base de datos, pacientes con IAM,
y de ahí te fijas para atrás cuántos habían tomado medicación. Acá no existe esto. Acá te fijaste, tomaste una muestra que son pacientes hipertensos, clase 1, hipertensión leve. Y te fijas de estos cuántos se exponen a un determinado factor, que es medicación. Y tomas un grupo control, que son los que no toman. Y entonces tenés dos cohortes. Estos toman y estos no toman. Y mirás para adelante cuánto les ocurre el evento. Lo que pasa es que para adelante de ellos, para atrás tuyo. Por eso en realidad es un estudio de cohortes, y esto es lo único que les pedíamos, pero se puede llamar estudio de cohortes histórico-prospectivo. Porque en realidad todo ocurrió ya, no es para adelante. Pero lo que te dice si es prospectivo o retrospectivo es si el evento ya ocurrió. Si el evento al momento del estudio no ocurrió, es prospectivo. Entonces vos te fijás cuántos van a desarrollar YAM. Si el evento ya ocurrió, es retrospectivo. Pero como acá partiste del factor de exposición y te fijaste si tuvieron el evento que ya ocurrió, es de cohortes, pero retrospectivo o histórico-prospectivo. ¿Se entiende? No les pedíamos todo esto, simplemente que nos dijeran, che, es de cohortes, porque parte de un factor de exposición. Muchos pusieron cohortes, ¿eh? Sí. Ahora, el estudio de cohortes obviamente no es un estudio descriptivo, no es un estudio de corte transversal, que varios lo han puesto. ¿Es un estudio doble ciego? No, porque no es un estudio experimental, no le estás dando nada, no hay nadie que vaya a cegarse. ¿Hay grupo control? Sí, es un estudio observacional. El grupo de control es el grupo que no tomaba medicación. ¿Es un estudio aleatorizado? No, porque aleatorizado es la característica del ensayo clínico. Los ingresás y los distribuís al azar, tirando la moneda. Acá no. Y eso es lo que le da la solidez al ensayo clínico, que son estudios si son aleatorizados, si son doble ciegos, si los podés distribuir bien. Entonces, en ese caso, tenés dos grupos muy parecidos. Por eso el ensayo clínico tiene mayor nivel de evidencia. Ahora, este tipo de estudio lo plantean ellos, se los pongo y después se los pregunto. Che, ¿podría haber sido un ensayo clínico para responder esta pregunta de investigación? No, porque en realidad sería poco ético porque estás haciendo un fármaco para ver si después ahí aumenta mortalidad. No es poco ético. Vos estás viendo si un fármaco, eso es lo que querés ver en todos los fármacos. Che, mi fármaco disminuye, dándole terapia antihipertensiva. Dándole terapia antihipertensiva. ¿Bajo la cantidad de eventos? ¿Qué tiene de poco ético? Es bárbara la pregunta. Muchos años de... Acá estás incluyendo gente que ya tiene... no que ya tiene evento, pero... Realmente cuando evoluciona la proporción, no podés hacer... No, se podría hacer, ahí decía por ahí el estudio de ser imposible por la cantidad de gente que se necesita. Acá, fíjense, la respuesta es esta, porque algunos pusieron es poco ético y esa respuesta es incorrecta. Uno hace un estudio para ver si disminuye la cantidad de eventos desfavorables, digamos. O sea, si vos querés probar si un medicamento disminuye el número de IAM, no lo aumenta, no tiene nada de poco ético. Estás probando si la medicación lo hace. O sea, podría tranquilamente hacerse un ensayo clínico. Pero, acá lo aclara en el texto, se los pusimos y simplemente lo tenían que leer, es poco probable que se realice un estudio experimental con poder estadístico apropiado en pacientes de bajo riesgo cardiovascular debido a la baja prevalencia de eventos en esta población, por lo cual se requeriría una muestra inviablemente grande para detectar un efecto de tratamiento. Tendrías que, digamos, como la posibilidad de tener un IAM en personas que tienen presión arterial entre 140 y 60 no es tan alta, necesitarías o muchos años de seguimiento o una muestra muy grande. Y entonces nadie lo hace. ¿Pero se podría hacer? Se podría, tranquilamente. Se podría. Sí. Después ahí preguntaba si eso es extrapolable Preguntaba si es extrapolable o no a nuestra población. Chicos, les pido no hablen entre ustedes, por favor. ¿Es extrapolable o no a nuestra población? Sí, porque es una general. Porque lo que te está mirando no es extrapolable si vos ves una población que le haces tanto recorte, decís, che, bueno, voy a tomar a los hipertensos, pero hipertensos que además sean calvos y que además tengan bigote y que además, bueno, ¿cuánta población tuya tenés con bigote, calvo e hipertenso?
era bastante grande el rango etario también. Era bastante grande el grupo, el rango etario, qué sé yo, pero además, o sea, nosotros vemos muchos pacientes con estas características y entonces decís, che, tiene validez externa, es extrapolable. ¿Qué querías preguntar? En la parte de la teorización, en una parte del ensayo decía que como que lo agrupabas por grupos, por edades, como que habían dejado de lado un montón de variables. ¿Eso no sería como aleatorizarlo? No, eso se llama estratificar. La estratificación es una estrategia que vos tomás, por ejemplo, puede ser en cualquier tipo de diseño, no importa si es un ensayo clínico o es un estudio observacional, pero es una estrategia que vos a priori pensás que hay alguna característica de los pacientes que puede influir en la variable de resultado. Entonces vos estratificás y decís, bueno, yo prefiero analizar por estratos y dividir, por ejemplo, no sé, la incidencia, vos querés ver la incidencia de cáncer de mama. Entonces, evidentemente va a ser diferente la incidencia de cáncer de mama en la mujer que en el hombre, con lo cual vos podés estratificar o alguna incidencia que tenga que ver con la edad. Entonces vos ponés estratos de edad. ¿Sí? Una vez que estratificaste, vos ya después no podés analizar de otra manera. ¿Sí? Pero la estratificación no es la aleatorización. La aleatorización es el procedimiento por el cual vos decidís asignar una u otra rama de intervención. Pero esa es la aleatorización. La estratificación es formar diferentes estratos dentro de los que vos consideres que son importantes para tu variable de resultado. Eso es lo que hace. Operacionalizar lo que decía. Lo que decía era eso que hablamos de que para que tenga validez un estudio, como que no tiene que haber otras variables como confusoras, no es tal ese término, pero ponele, no es dividir por estratos, sino que el promedio de edad de los dos grupos sea igual. Claro, que los grupos sean parecidos, ¿no? Sí. Pero esto es lo que le da la validez interna. Entonces, digamos, un estudio, fíjate, una cosa es la validez interna y otra es la validez externa. La validez interna es la robustez que tiene el estudio en función de qué posibilidades de sesgos tiene. Si los dos grupos son muy distintos, tiene mucha posibilidad de sesgo. Si a un grupo le dieron un medicamento y lo compararon con otro medicamento, que era el mejor medicamento disponible, pero se lo dieron a la mitad de la dosis que tenían que tomar, y ahí hay un sesgo, digamos. Entonces le quita robustez, le quita validez interna. Y un estudio, aunque sea un ensayo clínico controlado, aleatorizado, randomizado, doble ciego y hecho en coronita, si tiene problemas de distribución de grupos, básicamente son estas cuestiones: cuánto tiempo dura el tratamiento, con qué se compara y a qué dosis, si los grupos son parecidos o no, y en qué términos son parecidos. Y estamos mirando el efecto de un antihipertensivo, pero uno de los dos grupos estaba tomando diuréticos y el otro grupo no, y a lo mejor eso te modifica el resultado del otro. Y no te lo dicen. ¿Entendés? Entonces, un ensayo clínico controlado, randomizado, tiene alta validez interna, es robusto, si tiene grupos parecidos, si tiene todo esto. Ahora, si no, baja el nivel de evidencia. Y un estudio de cohortes puede aumentar el nivel de evidencia si tiene robustez interna. Puede tener mayor nivel de evidencia un estudio de cohortes con un ensayo clínico. No nos quedemos con la pirámide. Creo que esto se los habíamos dicho. Sí. Las guías GRADE modifican, te dicen, che, este tiene mayor nivel de evidencia, aunque sea un estudio de cohortes, porque vos lo tenés que ir evaluando. Y decir, che, y le agrego nivel de evidencia. Igual, lo que vos planteás, o sea, la aleatorización, que es una condición sine qua non para hacer un ensayo clínico, elimina estas diferencias que puede haber entre los dos grupos de comparación, tanto las conocidas como las que vos no conozcas. Cuando vos haces estudios observacionales, una estrategia para disminuir esa diferencia entre los grupos es estratificar. Otra es hacer subgrupos, otra hay un montón. O sea, pero esto que vos decís va vinculado a decir que los estudios observacionales per se pueden llegar a tener, ¿sí?, diferencias entre los grupos comparables. Pero estas estrategias, cómo estratificar o cómo dividir por subgrupos, o como en el caso de los casos controles, hacer lo que se llama propensity score o score de propensión, van vinculadas a tratar de acercarse al mejor escenario, que es aleatorizar. ¿Sí? Por eso, pero no estás aleatorizando. No estás aleatorizando. La aleatorización es otro proceso. ¿Sí? Aleatorizar es tener la misma probabilidad, un individuo que tenga la misma probabilidad de pertenecer a un grupo u otro. Eso es aleatorizar. Para ver si lo entendí como un ejemplo.
quiénes van a un grupo y quiénes van a otro, y a uno les doy, a otros no. Y en el otro, si es solamente segregación, es simplemente dividirlos sabiendo quiénes están tomando el fármaco y quiénes no. Y según características. Fíjate qué distinto que es tomar algo de una base de... Este estudio lo hizo una persona sentada en un escritorio. Jamás se comunicó con los pacientes. Tomó la base de datos y se fijó cuántos en esa base de datos era hipertenso. Y después se fijó cuántos de estos nombres cruzó la información con cuántos tomaban medicación. Y cuántos no. No aleatorizó nada. Se fijó si estaban tomando medicación. El ensayo clínico es decirles, todos ustedes que son hipertensos, o sea, todos los que vienen y les hago diagnóstico de hipertensión leve, les pregunto, ¿querés entrar al estudio? Sí, no. Bueno, sí. Entonces vos entras en este grupo, vos en este grupo. De manera aleatoria. Prospectivo. Esto era hasta retrospectivo, no había manera de aleatorizar nada. Una consulta, entonces al final la respuesta era que se podía aplicar de acuerdo a la manera que lo preguntaron, o sea que era aplicable hacia la sociedad, hacia el CAPS que preguntaron. Claro, Yo considero de la rigurosidad estadística, digamos que no tenía test de inferencia como para saber que esto podría ser aplicable. Entonces por eso que no mencionaba ninguna estadística, ningún test de estadística, nada en la cual los datos revelen que podrían ser aplicables, o sea una inferencia, ¿no? Entonces por eso no interpreté que podría ser aplicable. No estaba explicado. Pero vos yo lo puedo utilizar para herramientas, lo puedo utilizar para un montón de cosas, pero si no le someto a un test de inferencia, si no hago todas esas cosas saliendo del entorno de confianza. No sé qué quieres decir con un test de inferencia. Someterme a hipótesis, depende de lo que esté viendo, digamos. Lo que vimos en EPI. Claro, o sea, te digo test de chi cuadrado, pero por decir países para media, por ejemplo. Pero no te digo ese. Pero me parece que la Pero, pregunta... o sea, no, me parece que más era... La pregunta no era más si era representativo, o sea, se podía... Claro, la representatividad no está vinculada con el test que vos utilices. El test que vos utilizás está vinculado al diseño que vos elegís y a cómo se distribuye la muestra en general. Si se distribuye, si se usa test paramétricos o no paramétricos. Pero la representatividad de eso no está vinculada con el test que vos, test que vos uses. No tiene que ver una cosa con la otra. Probablemente si usaste mal el test, si pagues alguna penalidad en lo que esté vinculado con la representatividad. Mira, nosotros hay un montón de medicamentos que se usan acá y cuya investigación se hizo en Suiza, no sé, en Suecia. Y uno podría plantearse qué tan parecido es un tipo que vive en una clase social determinada, con tales recursos, qué sé yo, con la población de la villa de acá. Y entonces yo que trabajo en una villa no tendría que aplicarlo. El tema es complejo, es representativo, ¿no? Hay algunas cosas que serán y otras que no. No pasa por, hasta donde yo sé, no sé mucho del tema igual, pero no pasa por una cuestión, un test estadístico. Es qué tan parecida es la población del estudio a tu población. Yo por eso puse que no era representativa, porque si era un estudio de Estados Unidos... Sí, pero básicamente todos los estudios... Era otra población. No, pero entonces no podrías usar medicamentos. Porque todos los medicamentos se hace investigación, digamos, la investigación no se hace en Argentina. En la Argentina se hacen pequeñas investigaciones que no tienen impacto en la producción de medicamentos o participa de investigaciones a nivel internacional. Pero está bien, uno podría decir, che, es una población que vive en otro lugar, pero básicamente lo que estamos mirando son pacientes hipertensos, leves, que toman medicación o no. Después, bueno, y te da un porcentaje eran mujeres, un porcentaje tenía tal edad, qué sé yo. Muchas se parece a esto. No, si les quedan dudas, no sé si querés avanzar con el COSE. Sí, avancemos. Igual está bueno, digamos, mirar un poquito mejor esto por ahí con personas que manejen bien el tema, ¿no? Pero eso seguro, o sea, la herramienta, el test estadístico no tiene nada que ver con la representatividad, tiene que ver con el diseño que vos elijas. O sea, son dos cosas separadas. Vos necesitas usar ciertos test para cierto tipo de diseño, pero no te va a vos determinar la representatividad. Si usaste mal el test, va a afectar la representatividad, pero no tiene que ver con eso. Porque no entiendo que no te queda del todo como convencido. No sé qué es lo que... Está bien, tenía que apuntar a la pregunta, digamos, solo que bueno, para mí el tema estadístico no me parecía que corresponde por el hecho de no someterse a un test de diferencia para poder hacer diferencias. Pero bueno, es cuestión de... No... o sea, la estadística inferencial tiene diferentes tipos de herramientas, ¿sí?
que a vos te van a permitir, vos no podés usar, o te van a permitir corregir o te van a permitir ajustar, pero no tiene nada que ver con la población, la selección de la población. Seguimos para que no nos morfemos tanto. Después les pregunto qué es una variable subrogada. El tema de la variable subrogada, que lo hemos empezado a ver y que no es tan sencillo, es el pilar de esta segunda parte del año. O sea, vamos a ver diabetes, colesterol, prácticamente todas las patologías que vamos a ver tienen que entender si es variable subrogada o no. Algunos realmente no lo entienden. Hay varios exámenes que no tienen esto claro. Así que les pido, por favor, el que no lo tenga, revise lo que es una variable subrogada porque van a entrar a resbalar una y otra vez en los trabajos prácticos. Y ni les digo en el próximo parcial. A quienes lleguen. Bueno, después pedimos el listado de medicamentos P para hipertensión y una cosa que les había adelantado a principios de año que le íbamos a tomar, que es los medicamentos que se podrían usar en hipertensión, pero que usted decidió no utilizar en su listado de medicamentos P, en su formulario terapéutico. Esto es porque una y otra vez, digamos, vamos a un algoritmo en el cual ustedes tienen que poder fundamentar por qué no usan un medicamento. Porque nosotros al principio les ponemos, en hipertensión ahí están todos estos medicamentos. Algunos ponen medicamentos que decidieron no incluir en su formulario P y ponen digoxina. ¿Digoxina qué tiene que ver con hipertensión? O sea, no me ponga un relajante muscular, no me ponga un relajante muscular, no. O sea, son medicamentos que podrían ser aplicables en hipertensión, verapamil o diltiazem, qué sé yo, pero yo decidí no ponerlo, porque no está dentro de... ¿Y por qué decidí no ponerlo? Y porque no tiene ventajas sobre los beta bloqueantes, no tiene evidencia sobre eficacia sobre mortalidad y los otros sí, producen los mismos efectos adversos, y tienen que poder fundamentarlo. Pues yo había puesto, por ejemplo, que la furosemida era más indicado para insuficiencia cardíaca y no tanto para hipertensión. Está bien, pero como furosemida es un fármaco que potencialmente se podría usar en hipertensión, porque es un hipotensor, Claro, en la época de... podría, eso está bien. Nos habían explicado que en las hipertensiones con sobrecarga de volumen se podía usar a primera fase, entonces también... Claro, en una hipertensión, en un cuadro agudo, en un edema agudo de pulmón, usar furosemida, sin ninguna duda. Es muy rápido, sin duda, en esa situación. Bien, pero repasen lo que es variable subrogada. O sea, busquen biblio ahí, si no se entiende lo volvemos a revisar, pero es importante eso. Igual Bueno. la hipertensión, como definición, como nosotros la damos, es una condición crónica. Con lo cual, claro. tengan cierta precaución en decir uso furo para darle al hipertenso. Independientemente de que el hipertenso haga un edema agudo de pulmón. Ustedes le dan furosemida porque hizo un edema agudo de pulmón, no porque es hipertenso. Hay un cuadrito en la clase que te muestra si tenía evidencia para disminuir ACV o isquemia y yo me basé como en eso. Si tenía o no más eficacia para disminuir ACV. ¿Cuál? ¿La furo? No, el metabloqueante. Ah, claro. Yo puse metabloqueante no, por eso. Está bien. Y después viene opiáceos, en el cual básicamente lo que hicimos fue reemplazar, en vez de decir el problema en opiáceos era una mujer que tenía un cáncer de mama, y acá le ponemos un varón que tiene cáncer de próstata, y todo lo demás es dolor crónico oncológico, con lo cual era lo mismo. O sea, si ustedes pudieron desarrollar el práctico y lo hicieron, era copiar textualmente lo que tenían en el práctico. Ahí hay algunos, es una cuestión de memoria también, pero AINES lo vieron por otro lado, entonces hay que saber el mecanismo de acción de AINES, de paracetamol, de opiáceos, receptores mu, kappa, no sé qué, no mucho más que eso. Y los otros era como para darle un poquito más de volumen, digamos, que no fuese tan básico, pero los antidepresivos tricíclicos no, los antiepilépticos, que no se usan en esto, digamos, y poder fundamentar por qué. Pero, digamos, y hacer el cuadrito, no había mucho, y ahí el formulario terapéutico. Algunos tienen bastantes problemas con esto, y esto es simplemente el práctico, ¿eh? O sea, el que hace el práctico, hace el examen. No, bueno. Yo sé que capaz el tema de... El que hace el práctico... Yo puedo hacerlo, pero no recordarlo. Podés tener errores, podés tener cosas que te olvidas, qué sé yo, pero lo pasás. Realmente el que se dedicó a hacer los prácticos pasa el examen. Lo que pasa es que para hacer el práctico tienen que haber leído la bibliografía y escuchado el Ateneo, pero si lo vienen haciendo, pasan el examen. No hay mucho más complejidad. Por ejemplo, a la AINES le puse que no los usaría porque era un dolor, creo que oncológico
¿A cuáles? O sea, era un puntaje Como cero. coadyuvante, pues, Bueno, pero no tienen puntaje cero. Podría ser como coadyuvante, podría ser una cruz, claro, una cruz ahí. Yo probablemente tampoco lo usaría, pero si estoy usando tramadol o codeína y necesito un coadyuvante, en vez de pasar a morfina, por ahí le agrego un AINES. Claro, y no puse tampoco. Probablemente le pasaría primero paracetamol, le pondría 2 cruces de paracetamol y una AINES, pero... Profe, yo ahí estuve por ahí pensándolo así, yo había puesto cuando hice el trabajo un punto o 2 AINES. Y después cuando lo vi en la corrección del práctico, incluso el profesor me dijo, no, estamos en un dolor oncológico ya moderado, en una escala de EVA 6, que es bastante fuerte. El AINES en este caso tendría puntaje 0. Está bien, está perfecto. Quedó Pero eso, pero porque lo vi en la clase así. yo vuelvo a repetir lo mismo que habíamos planteado. El que puso puntaje 0, el que puso puntaje 1, hasta el que puso puntaje 2, está bien, está aceptado. Lo que no está aceptado es que el que le puso un puntaje 2 a los antidepresivos, a los antiepilépticos, porque no tienen eficacia. O el que le puso el mismo puntaje a AINES y a opiáceos, que yo hoy a la mañana corregí uno, tenía 3 cruces AINES, 3 cruces de opiáceos, 3 cruces de paracetamol, digo, no es lo mismo. En eficacia no. Y terminan eligiendo formulario terapéutico, opiáceos fuertes. Entonces digo, No, que yo, por ejemplo, en paracetamol puse si era solo un puntaje y si era justo con opioides, perdón, tenían mayor... claro, Ahí sí tiene, puse como doble puntaje. está bien. Eso es importante, esto de que plantea Manuel, que ustedes puedan mantener una coherencia entre lo que eligen versus lo que ponen los puntajes, es como muy importante, porque pasa mucho en los prácticos, ¿viste? O sea, porque tal vez o o sea, que nos pasa a todos, vamos atrás de lo que dice el profesor o va atrás de lo que decía el práctico anterior, entonces vos decís, bueno, 4, 4, 3, pero elijo otra cosa. O de última, si elegís otra cosa, ¿cómo llegaste a hacer eso? Pero pasa... Claro, porque generalmente llegamos a eso porque la guía te dice en dolor moderado usa tal cosa, no sé qué. Y acá estamos tratando de desarmar eso. Es, en vez de repetir la receta de la guía, que de la guía dependerá quién la escribió, dónde, cuáles son sus intereses, y están pero fuertemente impregnados por los intereses económicos, y es real, que ustedes puedan decidir y tomar con fundamento, y esto significa hacer el caminito, no hay otro. Si se entiende a esta altura de la cursada esto, bueno, vamos para adelante bárbaro, porque no es fácil de entender, digamos. No es fácil de entender por qué estamos trabajando de esta manera. Bueno, hasta acá y empezamos con cardiopatía isquémica crónica. Cuando lleguen, nosotros estamos preparando como equipo docente, siempre vamos un práctico adelantados. Ahora estamos trabajando con insuficiencia cardíaca y nos agarramos a los pelos entre nosotros, porque tenemos cardiólogos, especialistas, qué sé yo, que dicen una cosa sobre un medicamento, nosotros vemos otro en la evidencia, qué sé yo. No siempre estamos de acuerdo, la cuestión es poder fundamentarlo y poder discutir. No es una cuestión personal, es una cuestión en la cual tenemos que aprender a fundamentar. Bueno, gracias.